Un millonario sale llorando del hospital donde su esposa está en coma. Un niño de la calle lo mira y le dice: «Señor, sé cómo salvar a su esposa». Él queda en shock. Los dedos de Ricardo Montoya tamborileaban impacientes sobre la mesa de vidrio mientras la pantalla de la laptop mostraba gráficos, proyecciones y números que solo él parecía capaz de descifrar. La oficina era un reflejo directo de su mente, minimalista, meticulosamente organizada, fría. Cada detalle, desde la temperatura del aire acondicionado hasta la posición exacta de las carpetas con contratos, respondía a una lógica precisa, calculada, sin espacio para errores ni emociones. Así era Ricardo, así había construido su imperio y su reputación. Sus socios lo respetaban, sus competidores le temían, sus empleados lo reverenciaban en silencio. Era el tipo de hombre que entraba a una sala y silenciaba las conversaciones sin necesidad de abrir la boca. Y le gustaba tener el control absoluto de todo y de todos, incluida la mujer con la que se había casado hacía casi 10 años, aunque hoy en día ella era poco más que una silueta desdibujada en los rincones de su rutina. Bianca. Rara vez pensaba en su nombre sin que un leve fastidio le apretara el pecho. Artista plástica, soñadora, voluntaria en un albergue para niños de la calle. Para Ricardo siempre parecía demasiado distraída, demasiado idealista, tan diferente a él, que consideraba que su tiempo era demasiado valioso como para desperdiciarlo entre pinceles, lienzos y sonrisas infantiles. Bianca era una criatura de luz en una casa de concreto y vidrio, y con el paso de los años, su luz se había ido apagando. O tal vez él nunca había prestado suficiente atención para notar cuándo había brillado. Esa mañana en particular, la distancia entre ellos parecía simplemente parte del paisaje. Ricardo tenía una videoconferencia agendada con inversionistas de Hong Kong, y apenas notó cuando Bianca salió de la casa. Su taza de café se quedó enfriando sobre la mesa de madera rústica que nunca había hecho juego con el resto de la decoración impersonal del departamento. No vio la nota garabateada junto a la taza. Tampoco notó que ella salió más temprano de lo habitual ni que estaba nerviosa. Para Ricardo, simplemente, ella no estaba. Los audífonos en sus oídos silenciaban el zumbido del celular vibrando. Apenas notó la llamada insistente cuando la pantalla iluminó un punto periférico de su visión. Número desconocido. Frunció el ceño y la ignoró. Pero la llamada volvió, 1, 2, 3 veces. Con un suspiro molesto contestó: «Señor Ricardo Montoya, le hablamos del Hospital San Gabriel. Su esposa, Bianca Montoya, sufrió un accidente automovilístico. Le pedimos que acuda con urgencia». Por unos segundos, el mundo se detuvo. No porque sintiera exactamente miedo, dolor o preocupación. El cerebro de Ricardo no funcionaba así. Su instinto inmediato fue organizar la información en compartimentos: accidente, hospital, tiempo de traslado, impacto en la agenda. Pero había algo incómodo en esa pausa, una sensación que no sabía nombrar, quizá porque llevaba años protegiéndose de ella. Colgó la llamada, canceló la reunión y atravesó su propio reflejo en el vidrio de la ventana. Abajo, la ciudad palpitaba indiferente. Ninguna fusión multimillonaria ni el despido de un CEO podían competir con el nudo que se formaba en su estómago. El trayecto al hospital fue rápido, pero no lo suficiente como para evitar que su mente comenzara a cuestionar. Bianca manejaba bien. Evitaba avenidas congestionadas. No solía distraerse al volante. Entonces, ¿cómo? Al entrar al vestíbulo del San Gabriel, algo lo incomodó de inmediato. No era el olor estéril de hospital. Ricardo detestaba los hospitales, pero eso era esperado.
Lo que lo hizo dudar fue la forma en que las miradas se desviaron cuando preguntó por Bianca. La recepcionista intercambió una mirada rápida con alguien en la puerta del área de emergencias. Un hombre de bata blanca y expresión neutra que desapareció por un pasillo sin presentarse. «Señor Montoya, su esposa está en terapia intensiva. Sufrió un fuerte impacto en el tórax y un traumatismo cráneoencefálico. Está estable por ahora, pero en coma inducido», dijo la enfermera con un tono cuidadosamente técnico, como si hablara con un cliente difícil. Con pasos automáticos, Ricardo caminó por el pasillo. En cada puerta que pasaba, veía fragmentos de realidades que nunca habían formado parte de su vida. Un padre llorando en brazos de una enfermera, una niña abrazando una muñeca de trapo vieja, una anciana con las manos temblorosas. El mundo de carne y hueso que siempre evitó, el mundo de Bianca. Cuando entró a la habitación, el sonido de los monitores cardíacos llenaba el silencio opresivo. Bianca estaba ahí, inmóvil. Su piel pálida contrastaba con los mechones oscuros de cabello esparcidos sobre la almohada. La mujer que había ignorado por años parecía aún más distante ahora, atrapada en un sueño profundo cuyo final era incierto. Se acercó a la cama con una extraña vacilación. Tocó su mano y el frío de su piel casi lo hizo retroceder. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Montoya sintió miedo. No el miedo que conocía, el de perder una negociación o ver caer las acciones, sino un miedo más antiguo y primitivo. El miedo de perder algo que ni siquiera había notado que era suyo. Fue entonces cuando vio el detalle que lo sacó de su trance. Las uñas de Bianca estaban llenas de tierra, como si hubiera estado cavando con las manos antes del accidente. Algo no cuadraba. La Bianca que él conocía nunca descuidaba su apariencia, por más simple que fuera su día. Ricardo Montoya, el hombre que lo controlaba todo, estaba frente a lo único que no sabía cómo controlar, lo desconocido. Y por primera vez en años entendió que su vida perfecta nunca había sido tan perfecta. El aire dentro del Hospital San Gabriel parecía más denso esa mañana. Tal vez era solo una impresión de Ricardo, o tal vez tenía que ver con la forma en que las miradas se desviaban cada vez que hacía una pregunta. Durante las primeras horas, atribuyó la tensión a su propio cansancio, noches mal dormidas, una fusión en proceso, su esposa en coma. Pero después de la tercera o cuarta pregunta ignorada, aquella sensación empezó a transformarse en algo más. Algo que le incomodaba a un nivel casi visceral. ¿Cómo fue el rescate? ¿Quién llamó a la ambulancia?, preguntó a la enfermera, una joven de moño apretado y ojos cansados. Ella vaciló un segundo más de lo normal antes de responder. Fue una llamada anónima. Encontraron su coche volcado cerca del viaducto. Ya estaba inconsciente cuando llegaron los paramédicos. ¿Pero por qué la trajeron aquí? Hay otros hospitales más cercanos. Es el protocolo para pacientes con traumatismos. La respuesta fue demasiado rápida, ensayada. Y aún así, la enfermera no sostuvo la mirada. Ricardo no respondió, solo registró aquella vacilación silenciosa en algún rincón de su mente, un instinto afilado tras años de negociaciones. La gente siempre hablaba más con sus silencios que con sus palabras. Más tarde, mientras caminaba por los estrechos pasillos del hospital, notó algo aún más extraño. Algunos empleados lo observaban desde lejos, como si evaluaran cada uno de sus movimientos. No era curiosidad ni preocupación. Parecía vigilancia. Reconocía esa mirada. La había visto en ejecutivos, tratando de anticipar el siguiente movimiento de un competidor. En medio de esa incomodidad creciente, Ricardo hizo un descubrimiento inquietante. En una conversación casual con una técnica en enfermería, ella mencionó algo que lo dejó helado. Su esposa. Ella estuvo aquí ayer, ¿verdad? Me pareció raro verla regresar tan pronto. ¿Ayer?
Ricardo sintió el estómago hundirse. ¿Estuvo en el hospital ayer? Sí, creo que vino a hablar con alguien de la administración. La vi platicando con el guardia de la recepción. Ricardo se alejó sin responder. El mundo, antes tan sólido y predecible, empezaba a fracturarse en pequeñas grietas que él no sabía cómo reparar. ¿Qué hacía Bianca en el hospital el día antes del accidente? ¿Por qué no le dijo nada? Y sobre todo, ¿por qué nadie parecía querer hablar de eso? Aún digiriendo la información, Ricardo salió del hospital al final de la tarde para tomar aire fresco y espacio para organizar sus propios pensamientos. Fue entonces cuando escuchó la voz detrás de él. «Oiga, ¿usted es el esposo de Bianca?» Se giró con la expresión de alguien que no tiene paciencia para interrupciones. Pero la figura frente a él lo desarmó. Era un niño, no mayor de 10 años, con la piel curtida por el sol y el polvo, la camiseta demasiado grande y los tenis rotos. Sostenía algo pequeño y brillante entre los dedos. Una pulsera. La pulsera de Bianca. «¿Quién eres?», preguntó Ricardo, su voz firme pero sin la autoridad con la que solía imponerse en sus reuniones. «Felipe», respondió el niño. «Soy del albergue donde Bianca ayuda. Ella me dio esta pulsera la semana pasada, pero la encontré en el suelo, cerca de donde dicen que tuvo el accidente. Estaba llena de tierra. Se me hizo raro y la guardé». Ricardo tomó la pulsera y mientras la giraba entre los dedos, notó algo. Entre los pequeños eslabones dorados había un diminuto pedazo de papel doblado. Con cuidado lo desdobló. Casi ilegible, escrito a toda prisa con una pluma azul, leyó: «No confíes en el hospital». El corazón de Ricardo se saltó un latido. «¿Cómo me encontraste?», preguntó. «Bianca siempre hablaba de usted», dijo Felipe, desviando la mirada rápidamente. «O sea, hablaba... Lo vi en el periódico una vez. Sabía que vendría al hospital». Las palabras del niño tenían una simplicidad que cortaba como un cuchillo. Ricardo pasó años construyendo muros a su alrededor, y aún así ese niño de la calle sabía más sobre Bianca que él. La culpa le picó como una aguja rápida y profunda, pero no hubo tiempo de procesarla. «¿Por qué te dio esta pulsera?». Felipe miró a los lados antes de responder, como si temiera ser escuchado. «Porque estaba investigando cosas raras, niños desapareciendo del albergue, y ella creía que el hospital tenía algo que ver. Dijo que si le pasaba algo, tenía que buscarlo a usted». El aire desapareció de los pulmones de Ricardo. Su mente, entrenada para hacer conexiones rápidas entre contratos y negociaciones, ahora intentaba encajar piezas mucho más oscuras. Bianca en el hospital antes del accidente, la pulsera sucia de tierra, el billete desesperado, los niños desaparecidos. «¿Viste algo esa noche?», preguntó Ricardo. «Vi un coche negro siguiéndola. Conozco a esos tipos. Han ido al albergue antes». El estómago de Ricardo se hizo un nudo. Antes de poder procesarlo por completo, el reflejo de una cámara de seguridad en el poste de luz llamó su atención. Instinto corporativo. Si algo estaba pasando, habría registros. Esa misma noche, usando contactos de una empresa de seguridad privada que trabajaba con su corporación, Ricardo consiguió acceso a las grabaciones del área donde el coche de Bianca había volcado. Lo que vio le heló la sangre. Bianca no perdió el control sola. Un segundo coche la acercó, obligándola a salirse del camino y estrellarse contra la tierra. La escena duró segundos, pero fue clara. Eso no había sido un accidente. Con cada nuevo descubrimiento, el mundo que Ricardo conocía se desmoronaba un poco más. El empresario todopoderoso ahora era un hombre rodeado de sombras y susurros, empujado a un abismo donde cada respuesta traía consigo una nueva amenaza. Y, por primera vez, comprendió que no era el único observando.
Él también estaba siendo observado. El portón oxidado rechinó cuando Ricardo lo empujó. El albergue donde Bianca pasaba sus tardes no era nada como lo había imaginado. Pequeño, con paredes descascaradas y juguetes improvisados esparcidos por el patio de tierra, parecía más un refugio temporal que un hogar de verdad. Y aún así, había vida ahí. Vida y una energía que contrastaba violentamente con el silencio gélido de su propia casa. Los niños, dispersos en pequeños grupos, interrumpieron lo que hacían para mirarlo, algunos con desconfianza, otros con curiosidad. Ricardo, con su traje impecable, parecía un visitante de otro planeta. Ninguno de esos niños sabía lo que era un hombre como él. Y Ricardo no sabía qué hacer con esas expresiones inocentes. Fue Felipe quien lo sacó de su incomodidad. «Ven conmigo, su cuarto está por aquí». Felipe abrió paso entre los pasillos angostos, con paredes cubiertas de dibujos infantiles y avisos escritos a mano. Ricardo se fijó en un mural con fotos, donde Bianca aparecía en varias de ellas, sonriendo, abrazada con niños, pintando muros, sirviendo sopa. Ella era parte de ese lugar, una parte que Ricardo nunca se molestó en conocer. El cuarto de Bianca en el albergue era pequeño, pero acogedor. Había lienzos apoyados en una esquina, pinceles manchados de pintura y una cobija de lana colorida doblada sobre la cama estrecha. Un ligero aroma a óleo aún flotaba en el aire, mezclado con el olor tenue de humedad. Era ahí donde pasaba sus horas, mientras Ricardo pensaba que solo hacía caridad, como solía decir con desdén. «Se quedaba aquí cuando salía tarde», explicó Felipe. Decía que prefería no regresar tan tarde sola. Ricardo miró alrededor, sintiendo el peso de su ausencia de una manera nueva, incómoda. Era como si Bianca hubiera vivido toda una vida paralela a la suya, y él apenas ahora comenzaba a ver sus bordes. «Dijiste que algunos niños desaparecieron», recordó Ricardo, obligando a su mente a enfocarse de nuevo. «¿Qué pasó?» Felipe bajó la mirada, sus dedos sucios tamborileando sobre la cama de Bianca. Primero fue Valeria. Desapareció de la nada, sin llevarse nada. Luego Lucas, Andrés, decían que había un hombre que rondaba el albergue, de traje como tú, pero sin cara de buena gente. Uno de los niños dijo que vio una camioneta negra estacionarse cerca del portón una noche, pero nadie le creyó, porque aquí todos piensan que los niños mienten. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. ¿Qué tenía que ver una camioneta negra y niños desaparecidos con Bianca? ¿Y qué demonios tenía que ver el Hospital San Gabriel en todo esto? La respuesta empezó a tomar forma cuando Felipe jaló un pedazo suelto de la madera bajo la cama de Bianca. Con un leve crujido, levantó la tabla, revelando un cuaderno de tapa negra escondido en el hueco estrecho. «Me pidió que lo escondiera», explicó Felipe. «Dijo que era importante». Ricardo tomó el cuaderno con manos vacilantes. Estaba lleno de anotaciones, hojas dobladas y garabatos apresurados. Al abrir la primera página, encontró una lista de nombres, infantiles, casi todos. Valeria, Lucas, Andrés, Gael. Junto a cada nombre, una fecha y una breve descripción. Desapareció después de consulta en el San Gabriel, última vez visto con fiebre, transferido para tratamiento, y nunca volvió. Pasó la página y encontró recortes de periódicos, reportes médicos e incluso mapas dibujados a mano, indicando trayectos entre el albergue y el hospital. En cada pedazo de información había algo inconexo, como un rompecabezas armado con manos temblorosas de miedo. Pero había un patrón. Todos los desaparecidos tenían algo en común. Eran niños sin registro, sin familia o con historial médico de donaciones de sangre o consultas gratuitas en el Hospital San Gabriel. «Ella sabía», murmuró Ricardo. Bianca sabía algo. Felipe asintió, los ojos bien abiertos.
Dijo que alguien del hospital se estaba llevando a los niños, que usaban los expedientes para saber a quién nadie iba a buscar. Las palabras eran simples, pero la implicación hizo que Ricardo sintiera náusea. Tráfico. Bianca estaba investigando una red de tráfico, y él ni siquiera se enteró de que estaba en peligro. Cerró el cuaderno con fuerza, su corazón latiendo más rápido que en cualquier negociación multimillonaria. Bianca no fue víctima de un accidente, fue un blanco. Alguien sabía que se estaba acercando demasiado y decidió silenciarla antes de que hablara con las personas equivocadas. «Tengo que volver a casa», dijo Ricardo, deslizando el cuaderno dentro del portafolio de cuero que siempre llevaba. «Esto es más grande de lo que parece». Felipe jaló su manga antes de que se fuera. «Tenga cuidado, ahora ya saben quién es usted». Ricardo no respondió. Una parte de él todavía luchaba contra la realidad de que su esposa no era solo una artista soñadora, sino alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarse a algo mucho más grande que cualquiera de ellos. Y él solo era un hombre poderoso que nunca vio el tamaño de la mujer que tenía a su lado. De regreso a casa, con el cuaderno de Bianca en el asiento del copiloto, Ricardo sintió por primera vez la mirada invisible sobre él. Retrovisor tras retrovisor, una SUV negra con vidrios oscuros lo seguía a unos cuantos autos de distancia. No aceleró, no mostró pánico, solo aferró el volante con más fuerza, como alguien que reconoce que ya cruzó la línea entre la seguridad y el peligro, y no hay manera de volver atrás. Bianca pudo haber empezado esta búsqueda sola, pero ahora también era suya. Y si alguien pensaba que Ricardo Montoya se rendía fácilmente, era porque no lo conocían de verdad. El sonido de los zapatos de cuero resonaba en el pasillo blanco del Hospital San Gabriel, mientras Ricardo caminaba con pasos firmes, pero con la mente inquieta. Cada vez que intentaba obtener información sobre el estado de Bianca, se encontraba con respuestas vagas y miradas incómodas. El personal médico parecía programado para repetir las mismas frases, como si todo el hospital siguiera una coreografía invisible. Su estado es estable, puede visitarla por 5 minutos. No tenemos información adicional sobre el accidente. Estamos haciendo todo lo posible. Las palabras vacías rozaban sus oídos como papel quemado, frágiles y llenas de cenizas. No había transparencia, no había claridad, solo silencios, respuestas ensayadas y una tensión que nadie lograba disimular por completo. En el tercer intento de hablar con el médico responsable, Ricardo fue simplemente ignorado. El hombre pasó junto a él sin siquiera levantar la vista del expediente. Aquello no era indiferencia, era miedo. Fue entonces cuando una voz femenina sonó a su lado, baja y cuidadosa. Si fuera usted, dejaría de hacer preguntas en público. Ricardo se giró de golpe, encontrándose con una mujer de bata blanca y el cabello recogido en un chongo sencillo. Los lentes de armazón delgada no combinaban con la intensidad de sus ojos cafés, que parecían analizar cada mínima expresión de él. «¿Quién es usted?», preguntó directo. «Doctora Jimena». «Estoy a cargo de la terapia intensiva», respondió ella, lanzando una rápida mirada a los lados antes de seguir. Su esposa no está en coma por el accidente. El mundo de Ricardo se detuvo por una fracción de segundo. El pasillo, el hospital, las máquinas, todo se desvaneció. «¿Cómo dijo?». Su voz salió áspera. «Bianca fue inducida al coma», explicó la doctora en un murmullo. «Cuando llegó aquí, estaba consciente, desorientada, claro, pero despierta, hasta que alguien dio la orden, algo sobre mantenerla bajo control mientras resolvían pendientes. ¿Quién dio esa orden?». Ricardo se inclinó hacia ella, el rostro endurecido por una furia helada. «No lo sé, solo lo escuché», respiró profundo. «Pero tiene que sacar a su esposa de aquí, y rápido».
Antes de que Ricardo pudiera presionarla por más respuestas, un sonido familiar interrumpió sus pensamientos. La notificación de la cámara de seguridad de su casa. Alguien había entrado a su oficina. Con el corazón acelerado, sacó el celular y vio la imagen temblorosa de Felipe, pequeño pero decidido, revisando cajones y manipulando la laptop. Cuando Ricardo llegó a casa minutos después, encontró al niño sentado en su silla, sosteniendo el celular de Bianca. «Lo encontré en su cajón en el albergue», explicó Felipe. «Es un video». Con dedos temblorosos, Ricardo le dio play. La imagen era oscura y temblorosa. Bianca sostenía el celular cerca de su cara, con los ojos abiertos de par en par y la respiración agitada. Estaba en un pasillo estrecho, las paredes descarapeladas y húmedas. El eco de unos pasos resonaba al fondo. «Yo sabía que algo no estaba bien. Escuché voces», susurró Bianca, la voz temblorosa. «Este hospital. Hay algo raro en este hospital. Hay una puerta en el sótano, sin letrero. Vi a un hombre de traje entrar, pero no era médico. Escuché niños llorando». Volteó hacia atrás como si sintiera que alguien la seguía. «Si no salgo de aquí, alguien tiene que saberlo. Ellos se están llevando a los niños del albergue. Los están usando. No sé para qué, pero...» El video se cortó con un golpe seco, seguido de oscuridad. Felipe miró a Ricardo con nerviosismo. «Creo que me quiso proteger», dijo el niño. Sabía que la estaban siguiendo. La mente de Ricardo trabajaba a toda velocidad. El hospital, los niños desaparecidos, la persecución del auto, todo llevaba al mismo punto. Bianca descubrió algo que no debía y ahora estaba pagando el precio. «Vamos al hospital», dijo Ricardo levantándose de golpe. Esta noche, la madrugada era su cómplice. El hospital, oscuro y silencioso, parecía otro lugar. Sin el flujo de pacientes y doctores, los pasillos vacíos parecían túneles abandonados. Ricardo y Felipe se movían con cuidado, evitando las cámaras y usando las sombras a su favor. Felipe avanzaba con la naturalidad de quien ya había explorado lugares prohibidos. Frente a la escalera de emergencia, señaló una puerta de metal sin letrero, exactamente como en el video de Bianca. Ricardo giró la perilla, pero estaba cerrada. Felipe ya sacaba de su bolsillo un desarmador oxidado. «Soy bueno con las cerraduras», murmuró. Tras unos segundos de metal rechinando, la chapa cedió. La puerta se abrió, revelando una escalera de concreto que descendía. Un olor metálico y húmedo llenó el aire. Bajando escalón por escalón, Ricardo vio la verdad desplegarse ante sus ojos. Archivos apilados en estantes, expedientes de pacientes desaparecidos, listas de nombres tachados, niños, sin familia, sin registros oficiales. Una tabla resaltaba fechas, tipos de sangre, órganos compatibles. Junto a cada nombre, una cifra, como si cada vida fuera solo una transacción. «Dios santo», susurró Ricardo. Felipe le jaló la manga, pero no hubo tiempo para reaccionar. Pasos pesados resonaban en la escalera. Alguien había notado la intrusión. «¡Corre!», susurró Felipe. Corrieron por el pasillo estrecho, girando en esquinas al azar. Puertas cerradas, corredores que terminaban en muros sin salida. Hasta que encontraron una puerta de mantenimiento con una rejilla de ventilación abierta. Felipe, pequeño y ágil, entró primero. Ricardo lo siguió, desgarrando su camisa en el proceso. Al otro lado, salieron al estacionamiento de servicio, ocultos entre las sombras. Adentro, los ecos de los guardias aún resonaban, pero Ricardo ya lo sabía. Habían visto sus caras, y ahora ya no había marcha atrás. Tenía la verdad en sus manos, pero para exponerla tendría que sobrevivir. Y en el mundo donde Ricardo Montoya era experto, la supervivencia y el poder siempre habían sido dos caras de la misma moneda. El olor a aceite quemado y metal oxidado impregnaba el aire.
El taller abandonado no era más que una bodega sucia, con herramientas viejas tiradas por todos lados y paredes cubiertas de hollín. Felipe estaba agachado junto a un estante, desmontando nerviosamente un viejo walkie-talkie, mientras Ricardo esparcía el contenido del cuaderno de Bianca sobre una mesa improvisada. Bajo la luz amarillenta de una linterna débil, las páginas llenas de garabatos revelaban un patrón cada vez más claro y perturbador. Nombres de niños, fechas de consultas en el Hospital San Gabriel, anotaciones sobre síntomas que parecían inofensivos. Fiebres inexplicables, análisis de sangre frecuentes, internamientos por cosas menores. Cada registro terminaba igual: desaparecido. Como si esos niños nunca hubieran existido. Invisibles para el sistema, para la policía, para la sociedad. Eran los blancos perfectos. Escogían a los que nadie iba a buscar, murmuró Ricardo con la voz áspera. Niños sin familia, sin historial médico completo, sin registros oficiales. Felipe, sentado sobre una caja de madera, no dejaba de mover la pierna. Yo intenté contarle a la gente del albergue, pero nadie me creyó. Pensaron que me estaba inventando cosas para llamar la atención. El niño se mordió el labio. Pero yo lo vi. Vi cuando se llevaron a Gael. Ricardo levantó la mirada. ¿Quién es Gael? Mi mejor amigo. Tenía bronquitis y siempre lo llevaban al hospital. Un día llegó un tipo de traje. Dijo que lo iban a llevar a un lugar mejor para su tratamiento. Nunca regresó. Bianca me creyó. Dijo que iba a averiguar qué le hicieron. Creo que ahí fue donde se metió en esto. Ricardo cerró los ojos un instante, como si intentara procesar el peso de esa verdad. Bianca no era solo una artista o una voluntaria. Se había convertido en el único puente entre esos niños y la verdad que todos preferían ignorar. Y ahora él estaba atrapado en una red que iba mucho más allá de un simple hospital. Afuera, el viento golpeaba las puertas metálicas, haciéndolas rechinar como si estuvieran a punto de caerse. Ricardo sabía que no podrían quedarse ahí por mucho tiempo. Los estaban cazando. De eso ya no había duda. De regreso en su departamento, Ricardo notó cambios sutiles que antes le habrían pasado desapercibidos. La luz de la entrada parpadeaba de forma extraña. El portero, que siempre lo saludaba con cortesía, evitaba mirarlo a los ojos. Y al final de la calle, un sedán plateado con vidrios oscuros llevaba demasiado tiempo estacionado. Felipe, sentado en el sillón, miraba a todos lados como un animal acorralado. ¿Nos están vigilando?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Ricardo sin rodeos. Con movimientos rápidos y calculados, sacó su celular y revisó el historial de llamadas. Números desconocidos aparecían con una frecuencia inusual, acompañados de llamadas que duraban solo unos segundos. Cambió el chip apenas 3 días antes, pero ya lo habían rastreado otra vez. Mi teléfono está intervenido, concluyó, tirando el aparato en un vaso con agua para inutilizarlo. Saben cada movimiento que hacemos. Felipe lo miró con una mezcla de miedo y admiración. Para el niño de la calle, Ricardo era el tipo de hombre que parecía controlar el mundo con solo una mirada. Pero ahora, hasta él parecía un animal acorralado. La persecución no tardó en intensificarse. Al caer la tarde siguiente, mientras Ricardo revisaba viejos documentos buscando alguna conexión entre el Hospital San Gabriel y empresas fantasma, Felipe salió a comprar un paquete de galletas a la tiendita de la esquina. Nunca llegó de regreso. La imagen de Felipe siendo arrastrado por 2 hombres hacia una SUV negra quedó grabada en las cámaras de seguridad del edificio. Ricardo vio todo en tiempo real desde el monitor de la recepción y sintió el estómago helarse. Por un segundo pensó en llamar a la policía. Pero, ¿a quién iba a llamar? Al mismo sistema que protegía al hospital.
al mismo sistema que convertía a los niños en mercancía. Sin pensarlo, agarró las llaves del coche y salió disparado. La SUV no había avanzado mucho. La vio doblar en una calle hacia una zona industrial. Ricardo pisó el acelerador, el motor rugiendo con una furia que parecía salir directamente de su pecho. Sus manos apretaban el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Nunca en su vida había peleado por alguien así, ni siquiera por Bianca, pero Felipe ya era parte de esto, parte de él. La SUV entró a una bodega abandonada. Ricardo apagó las luces y entró por una puerta trasera, pisando con cuidado entre tablones y escombros. Su corazón latía tan fuerte que parecía que lo iban a escuchar. Felipe estaba amarrado a una silla con la boca tapada por una cinta vieja y sucia. Dos hombres, uno de ellos el mismo guardia de seguridad que Ricardo había visto en el hospital, hablaban en voz baja, mencionando órdenes para desaparecer al niño y al empresario antes de que descubran más cosas. Sin pensarlo, Ricardo agarró una llave inglesa que estaba tirada en el suelo y se lanzó. El primer golpe fue seco y directo a la rodilla de uno de los hombres. El guardia cayó al suelo con un grito ahogado. El segundo intentó sacar un arma, pero Ricardo ya estaba sobre él, estrellándolo contra una pila de tarimas viejas. Felipe, con las manos atadas, le dio una patada al tipo caído, sacando toda la rabia que llevaba guardada. Minutos después, ya estaban de vuelta en el coche, ambos respirando agitadamente. Ricardo manejaba con una mano que temblaba levemente sobre el volante. Felipe, con el rostro sucio y los ojos bien abiertos, abrazaba el cuaderno de Bianca como si fuera un escudo. ¿Y ahora qué? Su voz era apenas un hilo. Ricardo respiró hondo, sintiendo el peso del futuro caerle encima como un bloque de concreto. Ahora conseguimos pruebas definitivas, algo que nadie pueda esconder. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Montoya entendió que ya no estaba huyendo. Ahora él era el cazador. El reloj en el tablero del auto marcaba las 2:43 de la madrugada, cuando Ricardo estacionó 2 calles antes del Hospital San Gabriel. La oscuridad era espesa. La ciudad dormía en un silencio cómplice, pero dentro de Ricardo todo era ruido. La adrenalina corría libre en sus venas, golpeando en cada latido de su corazón. En el asiento del copiloto, Felipe mordía su labio, con la mirada fija en la fachada iluminada a lo lejos. «Lars, ¿estás seguro?», preguntó Ricardo en voz baja, pero con una gravedad que Felipe nunca le había escuchado antes. El niño no respondió de inmediato. Después de todo lo que habían pasado, ya no había forma de echarse atrás. Bianca estaba atrapada en ese hospital y ahora el niño de la calle y el empresario frío eran los únicos que podían salvarla. «Estoy dentro», respondió Felipe, apretando en su bolsillo el destornillador oxidado que ya era casi su marca registrada. Atravesaron la calle en silencio, entrando por un lado donde la reja estaba parcialmente derrumbada por una obra olvidada. Ninguna alarma sonó. Ninguna luz se encendió. Solo el viento golpeando el concreto los acompañaba. Felipe guió a Ricardo por la parte trasera, pasando por una entrada de servicio mal cerrada. A esa hora, el hospital parecía más un mausoleo. Pasillos vacíos, solo el zumbido lejano de los equipos y el pitido ocasional de algún monitor cardíaco. Pero bajo esa aparente calma había algo podrido. Ricardo lo sentía, como un olor invisible pegado a la piel. «La escalera es por aquí», susurró Felipe. Bajaron por la misma escalera angosta de concreto que Felipe le había mostrado antes. La puerta del sótano seguía con la cerradura rota, pero esta vez había una nueva cadena y un candado pesado. «Dame un minuto», dijo Felipe agachándose. Con una agilidad impresionante, el niño manipuló el destornillador, ajustó un pedazo de alambre doblado y en segundos el candado cedió.
Ricardo solo observó, admirado y al mismo tiempo horrorizado por la facilidad con la que un niño de 10 años sabía forzar cerraduras. La puerta rechinó al abrirse, liberando un soplo de aire viciado y helado. La escalera descendía en espiral, tragándolos en una oscuridad cada vez más densa. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de filtraciones y moho. No había letreros que indicaran dónde estaban, ningún rastro de que ese sótano siquiera existiera. Al final de la escalera, un pasillo iluminado por luces fluorescentes parpadeantes se extendía. Las puertas eran todas iguales, metálicas, sin ventanas, con pequeñas mirillas cubiertas. Ricardo abrió la primera. Adentro, una niña. No tendría más de 6 años. Estaba acostada en una camilla, conectada a monitores, sedada, con una respiración débil e irregular. Junto a la cama, un expediente, sin apellido, sin historial familiar, solo un código de identificación y una marca en la esquina inferior. Compatible, riñón derecho. Ricardo tragó saliva, cerrando la puerta con cuidado. «Hay más», susurró Felipe, señalando las demás habitaciones. Abrieron una, luego otra, todas iguales. Niños inconscientes, sedados, conectados a tubos y máquinas. Algunos parecían recién llegados, otros ya estaban en estado terminal, cuerpos frágiles al borde del colapso. Todos, sin excepción, sin nombre, sin historia. «Los tratan como piezas de repuesto», susurró Ricardo con la voz temblando de rabia y asco. «A mí también me iban a llevar», dijo Felipe con voz baja, sin apartar la vista de una niña de rizos oscuros y piel morena, respirando con dificultad. «Si no fuera por Bianca». El nombre de Bianca encendió una chispa en Ricardo. «Tiene que estar aquí», dijo, jalando a Felipe del brazo. Avanzaron por el pasillo, abriendo y cerrando puertas con más prisa hasta que llegaron a la última. Era una sala más grande, con 2 guardias al fondo, ambos dormidos en sillas de plástico. En el centro de la habitación, Bianca, acostada en una camilla conectada a aparatos, pálida e inmóvil. «Bianca», susurró Ricardo. Atravesó la habitación sin pensar, ignorando el riesgo, la presencia de los guardias, todo. Tocó su rostro con una delicadeza que no sabía que tenía, sintiendo la frialdad de su piel contrastando con el latido frágil bajo sus dedos. Felipe jaló una bandeja de instrumentos quirúrgicos, provocando un fuerte ruido metálico. Uno de los guardias se movió, murmuró algo en sueños, pero no despertó. Ricardo desató las ataduras del brazo de Bianca, la envolvió en las sábanas y la levantó en brazos. Era tan liviana, más de lo que recordaba, tal vez el peso de la ausencia. «Vámonos», dijo Ricardo. Pero el destino no facilitaría la fuga. Al cruzar la puerta, una alarma silenciosa se activó. Una luz roja se encendió en el techo. El pasillo, antes desierto, ahora reverberaba con pasos apresurados. «¡Por aquí!», gritó Felipe, jalando a Ricardo hacia una salida lateral. La persecución fue feroz. Hombres de traje y guardias armados surgieron de todas partes, voces dando órdenes confusas por los radios. Felipe, pequeño y ágil, guió a Ricardo por los pasillos con la precisión de alguien que ya había huido antes. Se deslizó por un pasaje de mantenimiento, cruzó un almacén de insumos médicos y destrabó una salida de emergencia con su inseparable destornillador. Salieron al estacionamiento, Ricardo cargando a Bianca y Felipe corriendo adelante. 2 guardias aparecieron en la esquina, pero Felipe, conociendo cada atajo, derribó una pila de cajas, levantando una nube de polvo que cubrió su escape. Subieron al auto. Ricardo pisó el acelerador sin mirar atrás. Al amanecer, estacionaron frente a un edificio discreto, la oficina del periodista Gustavo Páez. Ricardo sabía que solo alguien con el instinto de supervivencia tan agudo como el suyo podría proteger la historia.
No confiaba en la policía ni en la justicia, pero la verdad, en las manos correctas, era un arma poderosa. ¿Estás seguro?, preguntó Felipe, sujetando el cuaderno de Bianca. Ricardo miró a Bianca, aún inconsciente, pero viva. Luego miró a Felipe, un niño que había visto más horrores de los que cualquier adulto debería ver. «No vamos a detenernos», respondió Ricardo, «ni siquiera después de esto». Felipe asintió. La puerta del periodista se abrió, y juntos entraron, no como fugitivos, sino como sobrevivientes listos para dar pelea. El sol apenas había salido cuando los primeros titulares comenzaron a circular. En los portales de noticias, en la radio, en los televisores encendidos en las salas de espera. Red de tráfico de órganos es desmantelada en hospital de élite. Las palabras rebotaban de pantalla en pantalla, cada nueva actualización trayendo detalles aún más oscuros. Niños secuestrados, pacientes desaparecidos, expedientes falsificados, médicos convertidos en mercaderes de vidas. Ricardo observaba en silencio, de pie junto a la ventana del departamento, con el café enfriándose en sus manos. Las pruebas entregadas al periodista Gustavo Páez habían sido demoledoras. Registros médicos, imágenes del sótano, grabaciones de Bianca, un rompecabezas armado pieza por pieza, imposible de negar o esconder. Por más que lo intentaran, el Hospital San Gabriel se había convertido en un símbolo podrido de la corrupción que se infiltraba en los rincones más intocables de la sociedad. Pero no todo había sido una victoria. Algunos médicos de rango medio fueron arrestados. Enfermeros que habían sido obligados a colaborar dieron detalles del esquema. Algunos guardias de seguridad huyeron. Y como Ricardo temía, las figuras realmente poderosas, aquellas cuyos nombres jamás aparecían en contratos o registros formales, seguían libres, intactas, intocables. Vio el rostro de un senador sonriendo en una entrevista, lamentando el lamentable caso de corrupción aislada en el hospital. Vio empresarios del sector salud negar cualquier vínculo, mientras transferían acciones a offshores en tiempo récord. No había pruebas suficientes para llegar hasta ellos, aún, pero las habrá, pensó Ricardo, aunque tenga que cavar cada centímetro de esta tierra. Detrás de él, el sonido suave de una tos lo sacó de sus pensamientos. Bianca estaba en el sofá, envuelta en una manta delgada, su cabello aún opaco, pero con los ojos más vivos que en días anteriores. Cada pequeño avance era una victoria. Después de días entre la vida y la muerte, Bianca comenzaba a despertar, y Ricardo no se había movido de su lado. Aprendió a hacerle té de manzanilla como a ella le gustaba. Le preparaba sopas tibias, le leía en voz alta mientras dormía y sostenía su mano hasta que el sueño la vencía. El hombre que antes no tenía tiempo ni para almuerzos en familia, ahora contaba los latidos de una mujer a la que casi perdió. «Está saliendo otra vez», murmuró Bianca señalando la pantalla del televisor. La noticia mostraba una foto suya, sonriendo frente al albergue. «Te convertiste en un símbolo de valentía», dijo Ricardo, acercándole una taza caliente. «Aunque no lo quisieras». Bianca sonrió, débil pero sincera. «Solo quería ayudar». Su voz seguía ronca, pero firme. «Y ayudaste», respondió Ricardo sentándose a su lado. «Más de lo que cualquiera de nosotros pudo». El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo, y Felipe entró en la sala con un paquete de galletas bajo el brazo y un cuaderno de dibujos en la otra mano. Desde la fuga del hospital se había negado a dormir lejos de ellos. Ricardo no preguntó. Sabía que algunas cicatrices no sanaban solas. «Compré las de chocolate», dijo Felipe, dejándose caer sobre la alfombra. «Están pasando tu foto otra vez, Bianca. Ya eres famosa». Bianca le sonrió, alzando su mano débil para despeinar los cabellos desordenados del niño.
Ricardo observó la escena con una mezcla de gratitud y culpa. Había fallado en proteger a Bianca demasiadas veces. Pero ahora, entre el caos y los escombros, una nueva familia se estaba formando. Imperfecta, rota, pero real. Felipe se giró hacia Ricardo. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a seguir buscándolos?, preguntó el niño, con un brillo en los ojos que Ricardo reconoció de inmediato. Hambre de justicia. Ricardo respiró hondo. El viejo Ricardo Montoya habría vuelto a la oficina, enterrado el caso y seguido adelante. Después de todo, la fusión internacional que tanto había perseguido seguía en pie, esperando su firma. Pero ese Ricardo ya no existía. En su lugar había un hombre que había sostenido en brazos a un niño inconsciente, que había visto a su esposa arriesgar su vida por aquellos a quienes el mundo ignoraba, que había caminado por los pasillos de un horror subterráneo. Él conocía el precio de la indiferencia y no estaba dispuesto a pagarlo otra vez. «No vamos a detenernos», dijo, su voz firme. «Ellos creen que pueden esconderlo todo, pero ahora saben que los estamos observando, y no dejaremos de mirar hasta que caigan». Felipe asintió. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y emoción. Por primera vez no estaba solo. Ya no era un niño invisible para el mundo, ahora era parte de algo más grande. El teléfono fijo de la sala sonó. Ricardo contestó, su mirada endureciéndose al escuchar el tono de voz al otro lado de la línea. Alguien poderoso, alguien que no dijo su nombre, alguien que dejó un mensaje claro. «Esto no ha terminado, Montoya. Abriste una puerta que no debías. No creas que podrás cerrarla». Ricardo colgó sin responder. Caminó hasta la ventana y miró hacia la ciudad. La misma ciudad que había aprendido a manipular con contratos y acuerdos. Ahora la veía con otros ojos. Los ojos de alguien que sabía que había más oscuridad que luz en esas calles. Pero también sabía que esta vez no estaba solo. Bianca, despertando poco a poco. Felipe, con un coraje que superaba su edad. Y él mismo, renaciendo de las cenizas del hombre que alguna vez fue, para convertirse en algo distinto, algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que sentía latir dentro de su pecho. La lucha apenas comenzaba, pero esta vez Ricardo Montoya estaba listo para ella. El sol de otoño entraba por la ventana de la habitación, iluminando el lienzo inacabado sobre el caballete. Las pinceladas aún eran irregulares, marcas de una artista que redescubría sus propias manos después de casi perderlo todo. Sentada en un sillón cercano, Bianca giraba entre los dedos un pincel delgado, como si el simple roce de la madera contra su piel fuera parte de su recuperación. Cada día era una pequeña victoria. La voz regresó poco a poco, primero temblorosa, luego con la suavidad y firmeza que Ricardo siempre subestimó. Sus movimientos, antes torpes por meses de sedación y debilidad, estaban recuperando su fluidez. Pero había algo en los ojos de Bianca que jamás volvería a ser como antes. Un brillo de alguien que había visto el fondo del abismo, pero se negó a quedarse ahí. Ricardo la observaba desde la puerta, con una leve sonrisa en los labios. Incluso en el silencio, parecía que hablaban más que en años de matrimonio. Ahora, cada segundo juntos tenía un peso distinto. La ausencia, el dolor, el miedo y al final la victoria compartida de quienes atravesaron el infierno de la mano, incluso sin saber si al final seguirían sosteniéndola. Pero la recuperación de Bianca no era el único proceso en marcha. Las primeras detenciones fueron rápidas, casi demasiado fáciles. Médicos y operadores de nivel medio, personas que manejaban expedientes y facilitaban el acceso a los niños olvidados. Las entrevistas de Gustavo Páez, el periodista que Ricardo y Felipe habían buscado, fueron quirúrgicas. Documentos, videos, registros secretos. Cada nueva publicación en la prensa arrojaba más luz sobre las sombras del Hospital San Gabriel.
Pero para Ricardo, eso no era suficiente. Sabía que los rostros realmente importantes seguían ocultos. Los que tomaban las decisiones en salas de lujo, lejos de la sangre y las lágrimas. Quería a esos, y sabía por dónde empezar. Esa noche, cuando Felipe se quedó dormido en la habitación de huéspedes, que ya parecía ser suya desde hacía tiempo, Ricardo tomó su laptop y accedió al servidor privado de su empresa. Años de contactos en sectores que iban mucho más allá de las fusiones corporativas habían creado una red invisible de información que pocos ejecutivos se atrevían a tocar. Ricardo Montoya, el hombre que antes cerraba los ojos a lo que no le concernía, ahora era el hombre dispuesto a abrir cada gaveta sucia. Las cuentas bancarias que financiaban las operaciones clandestinas del hospital llevaban a una holding internacional, una estructura de empresas fantasma. Pero Ricardo conocía ese juego. Él mismo había creado estructuras similares, legales, claro, para proteger sus negocios. Fue fácil identificar patrones, rastrear transferencias y finalmente llegar a una cuenta en Ginebra. El nombre vinculado a esa cuenta hizo que el estómago de Ricardo se revolviera. Eduardo León, presidente de una de las mayores redes de salud del país. Un hombre que frecuentaba las mismas galas, que posaba en portadas de revistas junto a ministros, que estrechó la mano de Ricardo más de una vez en reuniones del Consejo Empresarial. Pero Eduardo no estaba solo. Había otros. Un senador, a cargo de las comisiones de salud pública, recibía transferencias regulares a través de una constructora ligada a la remodelación de hospitales estatales. Un magistrado, cuya esposa era socia de una clínica de lujo, registraba a los niños desaparecidos como pacientes internacionales. Un director de la Policía Civil, responsable de coordinar investigaciones sobre trata de personas, archivaba cada denuncia que llegaba demasiado lejos. Bianca casi murió por descubrir lo que estos hombres hacían en las sombras. Con las pruebas en la mano, Ricardo pudo haber ido directamente a la prensa otra vez, pero esta vez quería algo diferente. Quería verlos caer, sin posibilidad de retorno. Y para eso necesitaba algo que su dinero no pudiera comprar: exposición pública, política y judicial simultáneamente. Entonces llamó a Gustavo Páez. «Quiero una rueda de prensa», dijo sin rodeos. «¿Rueda de prensa?». Gustavo dudó. «¿No es demasiado arriesgado? No más de lo que ya vivimos. No van a callarme, no esta vez». Días después, en un auditorio repleto, Ricardo Montoya, el magnate implacable del mundo corporativo, subió al escenario junto a Bianca y Felipe. Juntos presentaron las pruebas, documentos, transferencias, grabaciones, informes médicos, una línea del tiempo que comenzaba con niños invisibles y terminaba en los despachos de Brasilia y en las salas de juntas de las empresas de salud más poderosas del país. La reacción fue instantánea. En vivo, la verdad se esparció sin posibilidad de control. Cadenas de televisión interrumpieron su programación para cubrir la denuncia. Las redes sociales explotaron con imágenes de Bianca, quien antes yacía inconsciente en una camilla, ahora de pie, firme, enfrentando cara a quienes intentaron matarla. Días después, Eduardo León fue arrestado al intentar huir a Lisboa. El senador perdió su fuero y fue acusado de asociación delictiva y corrupción. El magistrado y el director de la policía fueron destituidos y luego encarcelados. Por primera vez, Ricardo Montoya vio algo que jamás había visto: el sistema sangrando. De regreso en casa, Bianca pintaba de nuevo. Lento, pero con una calma que parecía imposible meses atrás. Felipe hacía su tarea en la mesa de la cocina, una nueva rutina a la que todavía se acostumbraba, pero que ya llamaba hogar. ¿Y Ricardo? Él solo observaba. Ya no había reuniones de consejo ni fusiones multimillonarias.
Su oficina ahora estaba dividida entre documentos de su empresa y nuevas investigaciones, porque incluso con los arrestos sabía que el sistema se reconstruye, que nuevos niños serían el blanco si nadie seguía vigilando. Ya no era solo un empresario, ni el esposo ausente de Bianca. Ahora Ricardo Montoya era otra cosa. Alguien que entendió que el verdadero valor no está en los contratos que firmamos, sino en las vidas que elegimos proteger. Y esta vez eligió el lado correcto. I hope you enjoyed today's story. If you did, subscribe to the channel so you don't miss more stories like this. Leave a like and comment below what you thought about the story. See you in the next video.